Hola, buenos días. En este vídeo vamos a hablar de las aplicaciones del ADN o código emocional a los procesos de coaching y mentoring. De alguna manera entramos en el terreno de lo que es el desarrollo personal, ya sea para utilidades estrictamente personales, pero también para aplicaciones, utilidades en contextos organizacionales. Vamos a hablar en primer lugar de la aplicación del ADN al coaching. Simplemente brevemente recordar que el coaching es un proceso mediante el cual un coach facilita que un coachee establezca sus propios objetivos, determine qué es lo que quiere conseguir y lo haga de manera autónoma. Por lo tanto, el profesional, el coach, lo que está ahí es para acompañar y para facilitar ese proceso. Podemos decir que hay muchos modelos para el manejo del proceso de coaching, pero todos ellos se pueden traducir o se pueden reducir o se pueden interpretar en base a tres grandes fases. ¿Cuáles serían estas fases? Pues la primera de ellas sería la fase de consciencia, la segunda sería la fase de responsabilidad y la tercera sería la fase de acción. Vamos a tomar este esquema para ir viendo qué es lo que puede hacer el ADN, el código emocional o ADN, en cada una de esas fases o etapas. La primera de ellas, como decíamos anteriormente, es la fase de consciencia. Bien, lo que hacemos desde el Jacobson Business Institute es elaborar el informe ADN del coachee, del que hablamos en otro vídeo, y se lo enviamos tanto al coach como al coachee, antes de que se inicie el proceso. Desde que tenga lugar la primera sesión de coaching, enviamos ese informe tanto al coach como al coachee. Entonces, a partir de ahí, el coach en la primera sesión pregunta al coachee, le pregunta acerca del informe, qué es lo que le dice el informe, qué feedback le está dando, en definitiva, qué es lo que le está diciendo. Y es muy importante que el coach en esta primera fase haga ver al coachee cuáles son los fundamentos del modelo ADN, que básicamente son dos grandes principios. Por un lado, la plasticidad con la que podemos jugar con cada uno de los registros, que comentábamos en otro vídeo, y por otra parte, la posibilidad que tenemos las personas de combinar y recombinar el comportamiento asociado a cada uno de esos registros para optimizar, para moldear nuestro comportamiento y adecuarlo al logro de los objetivos que nos hemos propuesto. Esto es muy importante que el coachee lo entienda para poderle sacar el mayor partido posible al informe ADN. Además, en esta primera fase de consciencia, el coach tendrá que facilitar que el coachee establezca sus objetivos. Bueno, los objetivos en un proceso de coaching decimos que son SMART, que es un acrónimo que representa distintas características, pero que hace referencia, entre otras cosas, al hecho de que los objetivos tienen que ser realistas y tenemos que estar en disposición de conseguirlos con una determinada probabilidad. Entonces, aquí introducimos los conceptos de realismo y objetividad. ¿Qué documento tiene el coachee para tener un referente que le permita establecer esos objetivos con realismo y objetividad? Pues precisamente el código emocional o ADN, porque ahí es donde encuentra información suficiente para determinar sus posibilidades embrionarias, es decir, de alguna manera lo que es su potencial real y lo que puede hacer con él y hasta dónde puede llegar con él. Pues esto es algo que tiene que tener siempre en cuenta para poder precisamente establecer esos objetivos SMART que decíamos antes. Bueno, en la fase de responsabilidad, el coachee indaga acerca de sus recursos. Es decir, ya tengo claro los objetivos que quiero lograr, pero tengo que saber con qué cuento. De alguna forma es saber con qué cuenta cada uno. Una vez más entra en juego ahí el informe ADN. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo es, mira, tú tienes este bagaje de competencias, con esto puedes jugar precisamente, utilizarlas de la mejor manera posible. Por lo tanto, una vez más, el informe ADN es un elemento de referencia que permite abordar la fase de responsabilidad partiendo una vez más de presupuestos realistas y objetivos. Y por último estaría la fase de acción. En la fase de acción, en el coaching ya se entra en lo que es la acción, tal cual. Por lo tanto, en esta fase, el coachee desarrolla un plan de acción facilitado y acompañado, por supuesto, como siempre, por el coach, pero ese plan de acción también tiene una vez más un referente de confrontación, de comparación, que es el ADN, para que el coachee vaya viendo si lo que va metiendo en ese plan de acción, los ítems que va incluyendo en ese plan de acción, se compadecen, es decir, se ajustan a lo que le está diciendo el ADN acerca de sus recursos y de hasta qué punto puede sacarle partido a su comportamiento para lograr los objetivos que se ha propuesto. Bueno, y esto sería, de una manera resumida, el papel del informe ADN en el proceso de coaching.
Vamos a hablar ahora del mentoring. Vamos a hablar del mentoring en contextos organizacionales, es decir, cómo podríamos utilizar el ADNE como documento, siempre es el informe ADNE, en los procesos de mentoring que se lleven a cabo dentro de empresas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces recordar también una vez más, lo mismo que hemos hecho con el coaching, recordar que el mentoring también es un proceso de acompañamiento, pero en este caso hay un mentor y hay un mentee. El mentor aquí entra a trabajar de una manera distinta porque facilita conocimientos, facilita experiencias, facilita reflexiones y trabaja conjuntamente con el mentee para que entre ambos puedan lograr un conocimiento de nivel superior al persistente y que sea un conocimiento que sirva para que esa persona se pueda ajustar, se pueda adaptar mejor, de una manera óptima, a los nuevos requerimientos, a las nuevas exigencias que le está planteando su organización. Bueno, pues lo que hace aquí también, lo mismo que en el caso del coaching, lo que hace el Jacobson Business Institute es preparar el informe ADNE del mentee y se lo envía tanto al mentee como a la organización donde se va a llevar a cabo ese proceso de mentorización. Entonces, una vez que ese informe se recibe y es leído, la organización, de común acuerdo con el mentee, pues le asigna un determinado mentor al mentee para llevar adelante ese proceso de mentorización. Una vez que el mentor y mentee entran en diálogo, entran en conversación, entran en relación, pues se emprenden precisamente eso, un diálogo, una conversación para darse cuenta, para visualizar el gap o desajuste que existe entre el ADN personal, el del sujeto, y el ADN requerido por la organización, que está asociado generalmente a un puesto de trabajo determinado. Bueno, pues, ¿qué desajuste hay? ¿Estamos lejos? ¿Estamos cerca? ¿Hasta qué punto necesitamos seguir trabajando para acoplarnos mejor a lo exigido por la organización? Y esto hablando siempre en términos de ADN del puesto, es decir, el ADN requerido y el ADN de la persona, ¿vale? Y a partir de ahí, en el día a día, se trabaja una vez más sobre competencias. ¿De acuerdo? Entonces, los ADN se traducen a competencias codificadas, objetivamente codificadas, y se va viendo en qué medida el sujeto, el mentee, va desarrollando las competencias requeridas y que derivan del ADN para ajustarlas al nivel de lo exigido por la organización. Es un proceso, en definitiva, para ir ajustando, para ir acoplando, para ir adaptando al mentee a lo que la organización exige y requiere en ese momento. Y ahí tendríamos, como siempre, el ADN como un elemento de referencia para saber hasta qué grado, hasta qué punto la persona está sacando todo el partido posible a sus recursos, a sus capacidades, y si eso es suficiente para poder ajustarse, adaptarse a lo que la organización está necesitando en ese momento. Y esto es todo por lo de ahora. Gracias por vuestra atención.